Portal Clinic. Hablemos de salud. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto con la Fundación BBVA. Buenas tardes a todos nuestros espectadores y gracias por asistir a este encuentro digital de Portal Clinic y la Fundación BBVA. Agradeceros también vuestra participación al hacernos llegar vuestras preguntas a través de las redes sociales y la web del hospital. Hoy vamos a conversar sobre la diabetes y en concreto sobre los avances en el manejo de esta enfermedad. Para ello tenemos el placer de contar con la participación del doctor Antonio Amor, especialista en endocrinología, y Montserrat Granados, enfermera de práctica avanzada en diabetes del Hospital Clínic Barcelona. Muchas gracias a los dos por compartir este rato con nosotros. Un placer. Os vamos a explicar un poquito la dinámica del encuentro. Los usuarios nos han hecho llegar una serie de diferentes preguntas que hemos separado en diferentes bloques. Pero antes de dar paso a estas preguntas, me gustaría, para un poco aclarar conceptos, ¿qué es la diabetes y qué tipos de diabetes hay? Bueno, la palabra diabetes, como definimos la diabetes, básicamente es por tener un azúcar alto en sangre, ¿no? Se definen todas las diabetes, el nexo común es esto, tener azúcar alto en sangre, ¿no? Dependerá de la causa de la diabetes, será por una causa u otra, ¿no? Y básicamente se describen 4 tipos de diabetes, aunque la gente quizá conoce solo 2. La diabetes tipo 1, que sería aquella del niño pequeño, del adulto joven, digamos, que es por una destrucción del páncreas de causa autoinmune, es decir, nuestro cuerpo detecta como extraño el páncreas y lo va atacando hasta que deja de funcionar en la secreción de insulina, que es la hormona principal para la diabetes. Esto sería la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, que es la más común en nuestra población, sobre todo relacionada con malos hábitos, obesidad, sedentarismo, etcétera, etcétera, que es un problema epidémico mundial, que tenemos unas prevalencias ya que superan el 10% a nivel poblacional, es decir, 1 de cada 10 personas en nuestro país y en el resto del mundo tiene diabetes tipo 2, que es relacionada, digamos, con malos hábitos, obesidad. Y luego diabetes gestacional, aquella que se diagnostica durante la gestación, una mujer que se queda embarazada. Y luego hay otros tipos de diabetes un poquito más raros que ya no entran dentro de esta disquisición, que serían por causas genéticas y son un poquito más raros, digamos, ¿no? Pero tipo 1, tipo 2 y gestacional, digamos, serían los tipos más habituales de diabetes. ¿Y los tratamientos de estos 3 tipos, digamos, ¿no? El cuarto a lo mejor no entramos tanto, de diabetes, ¿son diferentes o no? Bueno, básicamente se define un poco por qué está causando la diabetes en general, ¿no? Es decir, los pacientes con diabetes tipo 1 que tienen un déficit, les falta la insulina, que es la hormona que nos regula el azúcar en sangre, y por tanto no tienen esta hormona, hay que sustituirla, ¿no? Con lo cual hay que poner la insulina de forma exógena, que se pincha, no con bomba de insulina. Entonces los pacientes con diabetes tipo 1 de una forma u otra tienen que recibir insulina, ¿vale? Los pacientes con diabetes tipo 2 en general sí que su páncreas produce insulina, lo que pasa es que porque tiene un exceso de peso, malos hábitos, quizás este páncreas no es capaz de controlar los niveles de azúcar del todo, con lo cual se pueden poner algunos fármacos orales, pastillas, la mayoría de ellas, que pueden ayudar a nuestro páncreas a funcionar mejor, ¿no? Y los pacientes con diabetes gestacional, las pacientes con diabetes gestacional tienen el condicionante que evidentemente estamos supeditados al bienestar del feto que está creciendo, con lo cual todos los tratamientos también van a ir influenciados en aquellos fármacos que no hagan daño al feto, ¿no? Con lo cual al niño que está creciendo, o a la niña, con lo cual la mayoría de estas pacientes irán con insulina porque es el tratamiento. Muchas de ellas irán solo con dieta, con cambios del estilo de vida, pero las que requieren tratamiento irán con insulina porque es el fármaco que ha demostrado que no tiene efectos nocivos para el feto que está creciendo. Entonces, básicamente es esto el tipo de tratamiento que podemos utilizar en la diabetes. Cuando hablamos de diabetes, no sé si tenéis la percepción, sobre todo en el grupo, ¿no? A lo mejor de las personas que tienen diabetes tipo 2, ¿no? Relacionada comentabas, con la obesidad, el sedentarismo, de que es una enfermedad que se banaliza, es decir, que no se le da importancia a las consecuencias o a los riesgos que tiene el no controlar esta diabetes. No sé si tenéis esta percepción. Sí, yo creo que sí. Principalmente las personas a veces que
tienen una diabetes tipo 2 o que van con pastillas, ¿no? Con medicación, también tienen la percepción de que es menos mala, ¿no? La mala es la que me inyectó insulina y como llevo la insulina es más mala que la diabetes a lo mejor que puede ir controlada con fármacos o diabetes tipo 2, ¿no? Y al final no es así, ¿no? De hecho, como decía Toni, la diabetes tipo 2 también interacciona con otras patologías, ¿no? Hipertensión o el colesterol o un sobrepeso o una obesidad, y hay que tratar todas estas patologías que a lo mejor también tiene la persona versus a lo mejor la persona con diabetes tipo 1 que su única patología es la diabetes tipo 1 y va con insulina y va controlado perfecto, ¿no? Entonces la diabetes tipo 2 a veces, o personas que van con medicación, parecen que el hecho de no tener que inyectarse insulina es menos mala, ¿no? Y es igual de importante intentar mantener los niveles dentro de control, y aún si me apuras más, si encima tengo otras patologías que también interfieren y que se pueden ver agravadas por no tener un buen control de la diabetes. Supongo que toca educar más, ¿no? en este sentido, bueno, no sé, o concienciar, ¿no? En este caso. Si os parece, vamos a pasar ahí a los bloques de preguntas que nos han hecho llegar los usuarios y empezaríamos por un bloque sobre prevención y diagnóstico. Javi pregunta, ¿es posible tener diabetes y no saberlo? Sí. Sí, de hecho, eso pasa sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 1, porque la destrucción de las células que generan insulina en el páncreas es de forma, digamos, muy aguda. Entonces el paciente tiene un azúcar tan alto en sangre que enseguida tiene síntomas, ¿no? El paciente bebe mucho, orina mucho, tiene que levantarse a orinar por la noche, come y se adelgaza. Entonces es como unos síntomas muy vistosos y que el paciente, evidentemente, cuando tiene síntomas, pues no pasa desapercibido, ¿no? El problema tenemos en la diabetes tipo 2, que es parte de lo que pues, decía que la diabetes menos mala, ¿no? Porque muchos de estos pacientes que tienen un azúcar que no les llega a estos niveles tan altos como para tener síntomas, claro, después estar a unas cifras de glicemia, de azúcar en sangre, pues de 180, 200, que esto no da síntomas, pero evidentemente el cuerpo pues, se va dañando, ¿no? Con lo cual, y esto hace que parte de los pacientes con diabetes tipo 2 no se diagnostiquen. Y de hecho, se estima que casi la mitad de los pacientes con diabetes tipo 2 no están diagnosticados, porque como no da síntomas, el paciente no va a su médico de familia para hacer una analítica, y cómo se diagnostica, pues muchos pasan desapercibidos, ¿no? En la diabetes gestacional no pasa Aún haciéndote la analítica pasa desapercibido. No, Vale, digo, vale. Pero claro, porque los pacientes, la gente de la calle, muchos son trabajadores que no van al médico nunca, ¿no? Entonces ellos trabajan, se sienten bien y a no ser que en la analítica de la empresa, por ejemplo, bueno, me toca hacer la analítica de la empresa, Me han visto. pero me han salido de azúcar alta, entonces es cuando diagnostican, pero si no, muchos pacientes, si no, muchas personas de la calle mejor llevan 10 años sin hacerse una analítica, entonces si no te haces una analítica y no tienes síntomas, esto pasa desapercibido. Diabetes gestacional es otro mundo aparte porque todas las pacientes con diabetes con gestación se hace lo que se dice un cribado. Es decir, se les mira activamente si tienen diabetes en la gestación, con lo cual ya es estos no digamos que no pasan desapercibidos porque ya se hace lo que se llama un cribado activo de esta patología. Pero... Entonces, en este caso, para que no pase desapercibida, porque lo que decimos, ¿no? La gente, ¿no? Las personas no se hacen analíticas a menudo. ¿Qué sería aconsejable? ¿Ir a hacerte una analítica cada año? Esto sería, ¿no? Que cada persona fuera su médico correspondiente, ¿no? Y sí, de hecho, atención primaria. Hay diferentes protocolos, ¿no? Y diferentes según qué factores de riesgo tengas, no tengas, ¿no? Pero el punto de corte a partir de cuando hay que hacer analíticas varía un poco, pero uno podría decir entre los 40 y pico años uno debería hacerse una analítica. Si es completamente normal, pues debería hacerse un control cada 3 años. Esto es lo que dicen las guías habitualmente. Si tienes algún condicionante que te hace tener más posibilidad de tener diabetes tipo 2, como por ejemplo haber tenido una diabetes gestacional en el embarazo, pues entonces quizá este 35, 40 años lo podemos matizar, pues se hace mucho antes, ¿no? Porque tienes más riesgo de hacer diabetes tipo 2, pero precisamente que si no te haces una analítica no vas a detectar. Claro. ¿No? Con lo cual, digamos que 40, 45 años, depende un poco de qué guía mires, pero sería un punto en el cual uno empezará a hacerse alguna analítica de vez en cuando. Marcé pregunta, tengo diabetes y estoy embarazada, ¿es peligroso para el bebé? ¿La diabetes se hereda? ¿La contesto yo? Oh, sí. Bueno, es peligroso para el bebé en tanto en cuanto, si no se controla, el azúcar sí que pasa a lo que es la placenta. La placenta es el órgano que se crea cuando uno está embarazado,
seguro que todo el mundo, los espectadores lo conocen, lo que es la placenta, porque es ampliamente conocida, y la placenta hace como de filtro de muchas cosas, ¿no? Filtra que no se pasen muchas cosas al feto, pero precisamente el azúcar no lo filtra y lo pasa, ¿no? Con lo cual, si la madre tiene el azúcar en sangre muy alto, pasa al feto. Y este azúcar alto tiene unos condicionantes en el feto que está creciendo que podría hacer que fuese más grande, incluso si el azúcar es muy alto en etapas muy precoces o muy al principio de la gestación, podrían incluso condicionar malformaciones, con lo cual es muy importante, y por eso se hace una búsqueda activa en todas las gestaciones de que la mujer no tenga diabetes gestacional, porque las consecuencias del no control sí que podrían tener muchas consecuencias para el feto, con lo cual, por eso es el motivo por el cual se hace una búsqueda activa en la gestación. Con respecto a si se hereda, claro, cuando un niño, por ejemplo, no se ha controlado su madre bien el azúcar y nace muy grande, lo se llama un macrosoma, seguramente no sé si los espectadores lo han escuchado esta palabra, es un niño muy grande al nacer, pero este niño muy grande al nacer ha nacido con mucha grasa y le condiciona que tiene mucho más riesgo de tener diabetes tipo 2 en un futuro, ¿no? Y luego están los pacientes con diabetes tipo 1, que bien no es de causa genética, es decir, no hay un gen que condicione que tengas una diabetes tipo 1, esta vez hemos dicho de jóvenes que destruyen el páncreas, su cuerpo lo detecta como extraño y lo destruyen. Pero sí que hay un cierto componente de algunos genes que tienen cierta asociación con esta patología, y si tu padre o tu madre, sobre todo tu madre más que tu padre, tiene diabetes tipo 1, tú tienes un poco más de riesgo de tener diabetes tipo 1 que la población general, ¿vale? Puede multiplicar por 2, 4, depende un poquito de los estudios que miremos, pero sí que aumenta un poquito el riesgo, ¿vale? Sería un poquito... Y en el caso de la diabetes gestacional, o sea, puedes no tener diabetes y solo desarrollarla embarazada. Sí, de hecho, muchas pacientes solo tienen diabetes durante la gestación, porque la gestación es digamos que te pone a prueba tu cuerpo y tu páncreas en la generación de insulina, porque la placenta, que es un órgano maravilloso, también genera muchas hormonas que hace que tu páncreas no acabe de funcionar del todo bien. Todo en beneficio del feto, porque en ese momento eso no importa. Entonces, muchas mujeres solo tienen diabetes gestacional durante la gestación y después, cuando acaba la gestación, su azúcar en sangre se normaliza. Lo que pasa es que siempre hay que tener en cuenta que el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en un futuro es mucho más alto, con lo cual siempre tienen que tener en cuenta que tengo diabetes gestacional, me tengo que portar bien, no tengo que ganar peso, no tengo que engordar, porque el riesgo de tener diabetes tipo 2 es muy superior a una mujer que haya tenido un embarazo y no haya tenido diabetes gestacional, con lo cual sirve como de signo de alarma para decir, bueno, si me porto mal, quizá tengo más riesgo. Puedo desarrollarla, ¿no? Lourdes pregunta, si tengo diabetes tipo 2, ¿mi hijo tiene más posibilidades de desarrollarla? O dicho de otra manera, ¿qué tiene que hacer mi hijo para no tener diabetes? Contestaría porque son cosas así, pero... No, os podéis ir contestando a medias. Pacientes con diabetes tipo 2 que se queden embarazadas no son tantas, ¿vale? Porque tener diabetes tipo 2 a una edad que puedas quedarte embarazada, digamos a los 30, 40 años, no es la edad común que se diagnostica diabetes, aunque cada vez sí, más. Es lo que iba a decir. Cada vez más, porque cada vez la población tiene más obesidad, entonces es cada vez más común encontrar pacientes, mujeres, que con 20 años haya diagnosticado la diabetes tipo 2, ¿no? En ese caso, sus hijos sí que tienen un poquito más de riesgo de tener diabetes tipo 2, sobre todo si ha habido un control malo durante la gestación o no el control adecuado, tampoco vamos a decir malo, y el feto, el niño nació con un poquito más de peso de la cuenta, lo que sea, sí que les condiciona un poquito más de riesgo. Pero influye más, como decías antes, si lo tiene la madre, no si lo tiene el padre, no tanto, ¿no? En principio, la que tiene más condicionantes es la madre. Sí. Había algún estudio pero la madre es la que se lleva la mayor parte de la culpa. Pero la responsable, ¿no? Sí, Mercedes dice, ¿los cereales van mal para la diabetes? Los cereales no van mal para la diabetes. Entiendo que quizás la pregunta son los cereales tipo del desayuno, o catalogados como de cereales del desayuno, tipo, se puede decir marcas, ¿no? Los cornflakes, los Chocapic, todos estos que son con chocolate o llevan miel. Estos no son recomendables, pero ni para personas con diabetes ni para personas con ninguna patología o ningún problema de salud. Más que nada porque al final llevan harinas refinadas o de peor calidad y una cantidad de azúcar importante, ¿no? Siempre recomendamos que sea el cereal entero,
o cereal integral, es decir, optar por opciones tipo avena o cereal integral y evitar estos cereales tipo del desayuno, que entiendo que se refieren a esto, y ya no solo para personas con diabetes, sino para población en general. Lo estoy haciendo yo ahí, revisión de la lista de la compra, me parece que voy a tener que hacer algún sustitutivo. Yo creo que dentro de la alimentación, al menos a nivel cultural, tenemos como muy integrados las galletas o estos cereales del desayuno como algo saludable y que realmente no lo son, ¿no? Y esto es igual de malo o dañino que el bollicao, el donut o el croissant de chocolate, que entra dentro del mismo pack de bollería, y parece que a veces las galletas o los cereales estos del desayuno quedan un poco como muy integrados en nuestro día a día. Sí, porque suena bien, ¿no? Que comes cereales, ¿no? Que desayunas, ¿no? Parece sí, pero la que parte de cereal que lleva es baja, hay una parte muy importante de azúcar y ese cereal no es de muy buena calidad. Entonces siempre intentar por cereal o grano integral entero. Y esta información imagino que la etiqueta, ¿no? Debemos, supongo que recurrir a las etiquetas de los productos para ver, ¿no? Lo que pasa es que las etiquetas a veces es difícil, ¿eh? Si no tienes cierta formación o interés también, sí. Pero al final la publicidad juega un papel muy importante en niños, sobre todo, ¿no? Todos estos cereales tipo del desayuno van muy focalizados a niños, colores, muñecos, ¿no? Y al final encontrar información en las etiquetas a veces es difícil. Siempre mirar, pues esto, ¿no? De los cuales azúcares, a veces te pones sin azúcares añadidos, pero es añadidos porque ya lleva azúcar. Entonces, la lectura de etiquetado tiene su complejidad también, ¿eh? Sacar un poco la información veraz de aquello que estoy comprando. Entonces, lo que hemos dicho, ¿no? Cereales tipo avena y cereal entero, ¿no? Hemos dicho. Integral. Ahora que proliferan estos supermercados más tipo o ecológicos, o bueno, en casi todos los puedes encontrar, que son cereales de espelta, y sí, pero que es simplemente el cereal, sin miel, sin azúcar y sin la avena en sus diferentes formatos. Esto sería una buena opción de cereal. Ana pregunta, ¿se puede prevenir o diagnosticar de manera precoz la diabetes? ¿Hay algún estudio para hacer seguimiento de las personas de riesgo para poder localizarla cuanto antes y evitar que aparezca? Claro, aquí dependerá un poco del tipo de diabetes que estamos hablando. Diabetes gestacional, ya hemos dicho que todas las mujeres se busca activamente, con lo cual pacientes con diabetes tipo 1 realmente hasta ahora se decía que como era un debut que era muy abrupto, es decir, muy agudo, el paciente tenía síntomas. Pues, porque no, la diabetes tipo 1, o sea, no nace el niño con la diabetes, no, o sea, la desarrolla... No, el niño habitualmente como dogma, digamos que a partir de los 6 meses como puede desarrollar diabetes tipo 1 en general, pero el niño nace con un azúcar completamente normal y su páncreas está completamente normal, funcionando normal, ¿no? A lo largo del desarrollo hay algo que no sabemos lo que es. Se ha hablado de muchas cosas que no diré para no confundir, para no crear alarma, porque ninguna está del todo probada, ¿no? probada, que hace que nuestro sistema inmune, nuestro sistema que tiene que reconocer a los bacterios y matarlos, detecta nuestro páncreas como extraño y de repente lo empieza a destruir, como destruiría un bacterio a un microorganismo que está viniendo a atacarnos, ¿no? Y contra eso tenemos poco, ¿no? Porque no sabemos el motivo por el cual se despierta este sistema inmune y reconoce como extraño al páncreas, ¿no? Con lo cual, claro, prevención en ese sentido, en tanto en cuanto no sabemos qué es lo que ha provocado que nuestro sistema inmune se vuelva loco, es difícil, ¿no? Como he dicho antes, hay algunos marcadores en las analíticas, es decir, algunos determinantes que nos dirían quién tiene más probabilidades o no de tener diabetes tipo 1, pero son probabilidades, con lo cual, claro, tú no vas a decir, tiene más probabilidades y qué hago, claro. ¿no? Entonces, en general no se recomienda hacer ningún cribado hasta ahora, no sé si cambiará la cosa, pero hasta ahora las recomendaciones es no hacer ninguna cosa para detectar precozmente la diabetes tipo 1. Para hacer la diabetes tipo 2, lo mejor es los estilos de vida saludables. Si tú te portas bien en el sentido de hacer una alimentación saludable, no ganar peso, hacer ejercicio, tus probabilidades de tener diabetes tipo 2 caen mucho, ¿no? Y luego, evidentemente, hacer las analíticas a partir de los 35 o 40, si no tenemos un condicionante de mayor riesgo, alguna analítica de vez en cuando con tu médico de familia no está mal para hacer esto. Pero sería más o menos la recomendación. Ahora pasaríamos al bloque de tratamiento. Y Paqui pregunta, ¿la diabetes se cura?
Pregunta del millón. Podríamos decir que la diabetes tipo 1, hasta el momento no. Es decir, no tenemos una curación de la diabetes tipo 1, un poco por todo lo que explicaba Toni también. Sí que empiezan a entrar en mercado fármacos que ralentizan esa progresión a que nuestras células productoras de insulina vayan muriendo, por así decirlo, pero en ningún caso es una curación. Es decir, no me voy a curar de la diabetes, sino que ralentizo un poco quizás el proceso, ¿no? En tipo 1, hasta la fecha, no tenemos curación. Obviamente hay muchas líneas de investigación que buscan e investigan. Sobre todo la causa, entiendo, ¿no? ¿Por qué? Al final no hay una curación porque la causa es claro, es autoinmune, ¿no? No tenemos una causa concreta, a lo mejor es más de cada persona, son causas diferentes, entonces al final es difícil tener una curación para algo con lo que tampoco acabamos de saber bien la causa, ¿no? Y en la diabetes tipo 2, a nivel de curación, tampoco sería curación, es decir, personas que a lo mejor han tenido que llevar algún tratamiento o han tenido que a lo mejor ponerse un poquito más las pilas en mirar qué alimentación llevo, qué estilo de vida activo tengo, si hago actividad física, si no, ¿no? Pues a lo mejor pueden apartar la medicación en función de cómo vayan saliendo estos controles, ¿no? Pero esto siempre está ahí. Bueno, supongo que, claro, diabetes tipo 2... hasta que te tienes que conocer tú mismo, ¿no? Hasta que te conoces tú mismo en los alimentos, ¿no? Un poco añadido al fármaco, ¿no? Esta suma, un poco de conocimiento personal ayuda, ¿no? A saber qué puedes tomar, no puedes tomar. Bueno, y tener también otros factores que ayudan, también, es decir, porque a veces es personas, pues esto, ¿no? O más mayores que tienen otras patologías asociadas, hipertensión, o el colesterol, o el sobrepeso, o el sedentarismo, es decir, que ¿no? El tabaco, es decir, hay muchas cosas que al final también acaban impactando en el control del azúcar, ¿no? Claro. Entonces es importante, aparte de la medicación que le prescriba su facultativo, ya sea pastillas, ya sea inyectables, ya sea insulina, hay que hacer una parte muy importante de tener controladas el resto de patologías y un estilo de vida saludable. Es decir, claro, porque no viene sola, claro, es lo que decíamos, ¿no? La diabetes tipo 2 suele estar acompañada de algo, ¿no? De hipertensión, obesidad. Sobre todo sobrepeso, sedentarismo y estilo de alimentación, a veces de alimentos poco saludables que también ayudan al final al sobrepeso, a la obesidad. Es decir, es importante también tener un poco en cuenta todo esto, ¿no? Mónica dice, pregunta, ¿siempre tienes que medicarte cuando tienes el azúcar en sangre alto? ¿Te tienes que tomar insulina siempre? Bueno, tomar, entiendo que inyectar. Ya digo, si tienes diabetes tipo 1, hay que poner insulina. Esto no hay ninguna duda y es fácil en ese sentido, ¿no? Porque el tratamiento, después podemos complicarlo un poco, pero pacientes con diabetes tipo 2 ahí donde entra un poquito más la posibilidad de hacer o no hacer, ¿no? En ese sentido, hay pacientes con diabetes tipo 2 muy detectados precozmente, con una glucemia, un azúcar en sangre no muy elevado, en el cual la intervención, en lo que ha dicho Montse, en el estilo de vida, si bajan peso, incluso sin tratamiento podríamos conseguir unas cifras de azúcar normales, ¿no? O normalizadas, y luego va a depender un poco de qué nivel de azúcar tenga el paciente. Evidentemente, pretender que alguien que esté, por poner un número, a 300 o 400 de azúcar, que es muy alto, normalice solo diciéndole, ¿no? Come mejor, es inviable, ¿no? Con lo cual dependerá un poquito del paciente que tengamos delante, ¿no? Pero ni mucho menos todos los pacientes con diabetes tipo 2 necesitan insulina. Cada vez tenemos más fármacos y nuestro arsenal terapéutico comparado con hace quizá 20 años, que teníamos solo 2 fármacos, insulina ha aumentado muchísimo y tenemos muchas opciones y muchos inyectables ahora que han cambiado el paradigma de cómo tratábamos la diabetes, ¿no? Y también nos ha complicado un poco, para bien, nos ha hecho más interesante el manejo del paciente con diabetes tipo 2, pero ya digo que las opciones que tenemos van mucho más allá de la insulina, que en algunos pacientes habrá que poner, no digo que no, pero antes podemos utilizar muchos otros fármacos que no son insulina y que son plenamente válidos, incluso con beneficios incluso superiores que la insulina, con lo cual no hay que pensar que la insulina es para todos. Si la necesitamos, pues habrá que ponerla, pero ni mucho menos el tratamiento
Tiene que siempre, ser ese. para el paciente con diabetes tipo 2. Porque los niveles normales de azúcar, ya sé que dependerá de cada, ¿no?, persona, pero en general, ¿de qué estaríamos hablando? Hay consensos, pero básicamente lo normal sería menos de 100 en ayunas. Menos de 100 en ayunas está bien, ¿vale? Cuando tienes 126 o más en ayunas 2 veces, puede decir que tienes diabetes. Vale. 126 por duplicado, siempre que no haya ninguna cosa intercurrente, ¿vale? Has dejado bien ayunas 8 horas al menos, ¿vale? Pero lo normalísimo, menos de 100, 126 en ayunas por 2 sería diagnóstico de diabetes, ¿vale? Para tener unas cifras un poco... Sí, para aquello cuando nos vemos la analítica, al menos entenderlo. Y entre 100 y 126 pues es un gris, lo que se llama prediabetes. Igual hay otros valores de prediabetes, con lo que llamamos en hemoglobina glicada, que es otro valor que nos dice cómo ha estado el azúcar en los últimos 3 meses, pero yo creo que para la audiencia en general el azúcar que tenemos en ayunas es lo que más lo que cuenta, ¿no? Entre 100 y 126 anda la cosa. Paco pregunta, pero ya lo has contestado, ¿se pueden regular los niveles de azúcar en sangre sin seguir un tratamiento? Sí, dependerá un poco de lo que hemos comentado, de qué nivel de azúcar estamos partiendo y qué otras cosas tiene la persona también, ¿no? Obviamente, si es una persona que tenga un azúcar, no sé, 130, que está muy inicial, que lo acabamos de coger, ¿no?, en analítica de empresa, por ejemplo, y tiene un sobrepeso, tiene una obesidad, tiene unos hábitos, bueno, en los que no realiza habitualmente actividad física, bueno, pues tendríamos que quizás intentar incrementar la actividad física, mejorar los hábitos a nivel de alimentación y, de paso, intentar reducir ese peso si hay un sobrepeso, una obesidad, porque al final y de rebote conseguiremos también que el azúcar pueda llegar a normalizarse o a reducir los valores que tenga. Laura pregunta, ¿por qué el tratamiento para la diabetes también sirve para la obesidad? He escuchado también que hay fármacos para la diabetes que sirven para el corazón o el riñón. ¿Es verdad? Sí, de hecho tiene mucha razón y salen las noticias cada día casi. Pero es verdad, lo que decía antes, teníamos muy pocos tratamientos, eso estamos hablando de pacientes con diabetes tipo 2, sobre todo, porque pacientes con diabetes tipo 1, insulina y hay otros fármacos que podemos poner que sí que les ayudarán para si tienen el colesterol alto, la presión, que también tienen derecho a tener la presión alta. Por ejemplo, pacientes con diabetes tipo 1, no por tener diabetes tipo 1 no puedes tener la presión alta, el colesterol, es decir, que no... Pero para pacientes con diabetes tipo 2 el arsenal, como lo tratamos, ha cambiado muchísimo en estos últimos años. Y de hecho, hay fármacos que era impensable hace 10 años que consiguen que el paciente pierda mucho peso, ¿no? Y por eso se ha salido en las noticias que hay fármacos que han roto el stock, que no hay en ningún lado, porque gente los está comprando para perder peso sin la indicación de diabetes, ¿no? Porque realmente consiguen perder mucho peso, ¿no? Y de hecho están estudiados para perder peso y no es que la gente lo haga mal, sino que, bueno, que el laboratorio, por lo que sea, no hizo una estimación adecuada y hemos roto el stock, ¿no? Y hay otros fármacos que han demostrado, independientemente incluso de que bajen el azúcar o no, que los pacientes que toman estos fármacos tienen menos eventos cardiovasculares, es decir, menos infartos, menos ictus, y otros que han demostrado sobradamente que tienen una protección del riñón. Independientemente de que bajen el azúcar o no, es un poco igual. Estos fármacos han demostrado que en aquellos pacientes que lo toman tienen muchas menos posibilidades de, por ejemplo, llegar a diálisis o que te trasplanten del riñón, etcétera, etcétera. Entonces, ya digo que nos ha complicado, entre comillas, la vida. Claro, porque ahora tenéis más opciones de prescribir. Pero para el paciente es mucho mejor, porque conseguimos, digamos, algo que no teníamos antes, porque hace 10 años lo único que teníamos para la diabetes era fármacos para bajar el azúcar. Ya tenemos fármacos que además de bajar el azúcar, pues te bajan el peso, te controlan, te mejoran la posibilidad o te reducen la posibilidad de tener infartos, de tener problemas en el riñón, etc. Con lo cual yo creo que son noticias positivas para todos. Pues sí. Nuria dice, ¿existe algún tratamiento en pastilla para la diabetes o siempre es una inyección? ¿Existe insulina en pastilla? Es decir, insulina en pastilla hasta la fecha, ¿no? Y sí que es verdad que hay ensayos que están mirando insulinas más estables, es decir, insulinas que me lo pueda poner y me dure una semana, y esto lo están mirando en diabetes tipo 2. Y al final el tratamiento, no sé qué preguntaba antes, sobre si siempre tiene que ir con pastillas.
Sí, bueno, ¿existe algún tratamiento en pastilla para la diabetes o siempre es una inyección? En diabetes tipo 1, o sea, en diabetes tipo 1 el tratamiento es insulina. Y hasta la fecha la tenemos que inyectar por vía subcutánea, o bien en bolis o bien con una bomba de infusión continua de insulina. Esto para que los espectadores lo entiendan, en qué consiste cada así un poquito sencillo, lo de que has dicho ahora del... Para administrar la insulina. Es decir, para administrar la insulina tenemos lo más clásico de toda la vida, que serían los viales típicos de cristal y una jeringa donde tú pondrías la jeringa dentro del vial y sacarías la insulina que necesitas y te la administrarías por medio de esa jeringa. Que es pequeñita. Sí, de 5 milímetros más o menos. Porque yo creo que la gente también cuando habla de insulina se piensa que es... No, al final la insulina se inyecta a nivel subcutáneo, es decir, la capa subcutánea no hace falta que la aguja tenga una longitud mayor a 5-4 milímetros. ¿Vale? De la evolución de los viales vinieron lo que le llamamos las plumas o los bolis de insulina, que es este mismo vial, pero en vez de llevar un vial y una jeringa, todo viene en una pluma y yo solo tengo que recambiar las agujas cada vez que yo me tengo que inyectar. Y por otro lado tenemos otra forma de inyectar o de administrar la insulina, que sería mediante una bomba, donde yo pongo un cartucho de insulina dentro y hay una programación detrás de esa bomba, donde va administrando la cantidad de insulina que necesito en 24 horas. Esto es lo de los parches, esto que se le... No. ¿Esto de los parches que lleva...? No, es decir, los parches que se ponen en el brazo o en abdomen, depende de la marca y del sistema de sensor, es lo que le llaman los sensores o monitores continuos de glucosa, ¿vale? Esto lo que mide es el azúcar que tenemos debajo de la piel. Es para medir. Sí, vale. ¿no? La forma clásica de mirarte el azúcar a nivel domiciliario es con los glucómetros que le llamamos, ¿no? Máquinas donde hay pinchas el dedo y con una gota de sangre capilar lo pones en una tira y te dice a cuánto tienes el valor de azúcar, a 200, a 100, ¿vale? El sensor lo que hace es que continuamente va registrando ese valor de azúcar que tenemos debajo de la piel, ¿vale? Entonces, estos sensores los puedo utilizar con viales, jeringas y con plumas. Entonces, yo tomo es decir, los pacientes toman la decisión de qué me inyecto en función del valor, de lo que voy a comer y de mi día a día. Y luego los sistemas de bombas también tienen la capacidad de ir integrados. Es decir, los sistemas más nuevos, que es lo que le llaman de páncreas artificial, recogen esta información que va enviando el sensor que yo llevo puesto y sobre eso la insulina se va graduando a si necesito más o menos cantidad en función de ese valor que me va marcando el sensor de glucosa. Bueno, esto facilita, ¿no? al paciente. Muchísimo. Claro. Muy bien esto. Pone Lucía, dice, he leído que los tratamientos para la diabetes también van bien para adelgazar. Si no tengo diabetes, ¿se los puedo pedir a mi médico de cabecera? Claro, aquí yo creo que... No, sí. Esto es un problema porque la obesidad, sobrepeso, obesidad es un problema epidémico en nuestra población y es un problema creciente, no solo en nuestra población, en cualquier población que encontremos es el mismo problema. Y cada vez a edades... más tempranas y cada vez con unos niveles de sobrepeso, obesidad más grandes, ¿no? Con lo cual, uno de esta familia de fármacos inyectables, aparte de mejorar el azúcar, que lo mejora mucho, también se ha demostrado que reducen el peso, incluso con reducciones que pueden llegar al 25% de peso corporal en algunos estudios, ¿no? Con lo cual, la gente con sobrepeso, obesidad, que a veces el tratamiento dietético pues lo han probado y no les ha ido bien y no han conseguido perder peso, pues utilizan estos fármacos que, aparte de reducir el azúcar, si lo tienes alto, si no lo tienes alto no te lo bajan más hasta unos niveles que no sean como para tener bajada de azúcar, bajan el peso, con lo cual, pero no están haciéndolo mal, es decir, de hecho los laboratorios que han estudiado estos fármacos ya lo han estudiado también para perder peso y tienen, digamos, los estudios hechos y hay con muchos pacientes. Lo que pasa es que la indicación para perder peso no está financiada por la Seguridad Social. Vale. Es decir, nosotros tenemos un sistema público de salud que decide qué pago y qué no pago en función de determinados criterios que no entraré porque tampoco soy yo el que lo gestiona, ¿no? Pero este tratamiento para la obesidad, a pesar de que está estudiado, la realidad es que el sistema público de salud no lo financia, con lo cual el paciente tiene que sufragarse el coste de este fármaco por su bolsillo, ¿no?
que como es tan efectivo lo pagan de buena gana, porque a lo mejor han ido a diferentes dietistas, privados o no, han hecho diferentes cosas y se han gastado otro dinero que no ha sido infructuoso, y este sí que ven que funciona, y por eso es uno de los motivos por los cuales estos fármacos han roto stock por este motivo, ¿no? Pero ya digo que no es que esté mal hecho en el sentido de que este fármaco lo estamos utilizando y no se ha aprobado para la obesidad, ¿no? Se ha estudiado para la obesidad, lo que pasa es que no está ahí, no entra dentro de la cartera, de servicios de nuestro sistema público de salud. Y podemos debatir de si debería o no debería, esto ya queda fuera de este coloquio, digamos, pero la realidad es eso. En relación con esto, Gonzalo dice, tengo obesidad, dice, pero mi médico no me ha recetado este tratamiento para la diabetes que ayuda a perder peso. No lo entiendo, dice, pensaba que servía para cualquier persona que quiere perder peso. Lo mismo. Sería entrar un poquito en eso. Sí, entramos en lo mismo. Lo que pasa es que desde la agencia, bueno, desde todas las instituciones de endocrinología, digamos que, puesto que la indicación que tenemos financiada es para la diabetes tipo 2, pues intentemos respetar, entre comillas, esto, ya que tenemos poco, por lo menos, a lo que tenemos financiado, ¿no? Pero en un mundo ideal donde todo estuviera financiado por todo, es decir, nosotros, pues es un fármaco plenamente eficaz y que se podría poner para los pacientes con obesidad, pero los condicionantes que tenemos son los que son. Juanjo dice, he oído que se implantan células en el páncreas y así se cura la diabetes. ¿Es así? ¿Quién puede acceder a esta terapia? Bueno, no es tan así tan sencillo como parece. Supongo que está hablando del trasplante de lo que se llaman los islotes pancreáticos. Entonces, en el páncreas, que es un órgano sólido, que no sé si alguien ha ido a la carnicería, le enseñan, esto es un páncreas del pollo o lo que queráis, que es una merdeta, digamos. Pero es lo mismo en nosotros, pero un poquito más grande, digamos. Y este páncreas tiene muchas funciones, una de las cuales es generar insulina, pero otra de las funciones es digerir alimentos, hacer enzimas, lo que se llama enzima pancreático, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que hacemos con el trasplante de islotes precisamente es coger solo aquellas células que nos interesan, que son aquellas del páncreas que generan insulina, están dentro de lo que se llaman los islotes pancreáticos, y lo trasplantamos, ¿vale? Aquí no se hace, se hacen algunos, digamos, en nuestros centros, se hacen algunos otros centros, en Suiza, sí que tienen programas para ello, y lo que se hace es trasplantar únicamente estas células productoras de insulina, ¿vale? No se hace en el páncreas, porque el páncreas es un órgano que tenemos detrás del estómago y está muy escondido, digamos, sino que se trasplantan sobre todo en el hígado, ¿vale? Para que la audiencia lo sepa. Pero sí que existe esta posibilidad. Aquí no la hacemos, no entraremos a debatir por qué no se hace. Lo que sí que hacemos en el centro, por ejemplo, es trasplantar páncreas de gente que ha fallecido, y entonces el páncreas, que es funcionante de ellos, sí que se puede trasplantar en un paciente sobre todo de pacientes con diabetes tipo 1, a pesar de que trasplantamos el órgano entero y que solo nos interesa una pequeña proporción de él, que es el que genera insulina, se hacen unos 25 al año más o menos, y funciona bastante bien. Lo que pasa es que las indicaciones están muy restringidas y tal, pero sí que hay sitios que sí que se pueden trasplantar, digamos, las células que se llaman los islotes. Para hacerlo así resumido, que podemos estar hablando de esto. No, aparte se entiende perfectamente. Marta dice, ¿qué tratamiento se prevé que haya, en este caso, pero para la diabetes tipo 1? ¿Por dónde van, ¿no?, las líneas de Yo creo que lo que van más a corto y medio plazo son los tratamientos, digamos, la tecnología en el paciente con diabetes tipo 1, que seguro que nos puede explicar mucho más, es los páncreas artificiales, etcétera, etcétera. Ahora sí, le dejo que haga este comentario. Yo solo hablo de los otros tipos de por dónde van los otros fármacos, ¿no? Como ha dicho ella, ya he empezado a decir, hay algunos fármacos que lo que hacen es retrasar un poquito que el paciente predispuesto a tenerla desarrolle este ataque inmune o cogerlo muy precozmente para evitar que se siga destruyendo estas células, estas células que producen insulina, ¿no? Y son fármacos nuevos, que de hecho están aprobados hace muy poquito, tanto por la agencia, digamos, americana de fármacos y también la Agencia Europea de Medicamento. Y son fármacos que de momento lo que hacen es prevenir el desarrollo de la enfermedad, puede enlentecerlo, digamos, o retrasar el diagnóstico 3 años, pero además puede preservar alguna de estas células que sin ese tratamiento
se destruirían todas, preservar alguna para que el paciente pudiese tener un poquito de secreción de insulina, no mucha, pero solo con un poquito de secreción ya le ayudaría mucho a su control, ¿vale? Y por ahí van las cosas. Cuanto más eficientes seamos en protegernos o de, digamos, de hacer que nuestro sistema inmune no ataque el páncreas, mejor pronóstico tendría este paciente, ¿no? Pero de momento lo único que conseguimos es esto, retrasar un poquito y quizás dejar un poquito de secreción, no mucha, pero que puede ayudar mucho al paciente. Y de sistemas tecnológicos, ahora Montse nos hablará un poco. Sí, por una parte yo creo que lo que comentaba Toni, ¿no? Todo este avance que se ha hecho, no en la curación, pero sí un poco en la preservación y quizás manteniendo un poco de funcionalidad de ese páncreas facilita el manejo de las personas con diabetes en el día a día. Y la otra parte es toda la tecnología. Es decir, toda la tecnología ya hace tiempo que está implementado, sensores conectados a bombas y ahora ya la inclusión también de todos los páncreas artificiales que cada vez, al menos en nuestro país, se están poniendo más. Cada vez más personas tienen acceso a esta tecnología que es puntera, ¿no? Y falta acabar de pulir ciertas cosas, ¿no? A nivel de tecnología, a nivel de que cada vez facilitemos más el día a día y la calidad de vida de nuestras personas con diabetes, a nivel de que les facilitemos el tener que contabilizar a lo mejor alimentos, el que el sistema sea capaz de llevarme mejor a niveles en situaciones que siempre cuesta, como es la actividad física, en ciertos estilos de vida también, ¿no? Pero a nivel tecnológico seguro que veremos muchos de los que ya hemos visto, que al final yo creo que ha habido una parte muy importante con el acceso a nivel de España de financiación pública de los pacientes a sensores de glucosa, y esto ha sido un antes y un después en las personas con diabetes, que venían de muchos años pinchándose en el dedo y veíamos una parte muy pequeña de la historia de la diabetes. Hemos aprendido, tanto los profesionales como nuestros pacientes, también a ver un poco la película entera, ¿no? De qué pasa cuando como esto, qué pasa cuando hago actividad física. Es decir, tener la película completa, las 24 horas de lo que pasa con mi azúcar, ha sido un cambio espectacular en nuestro manejo y en el día a día de las personas con diabetes. Y ya la parte del páncreas artificial, sensor integrado con bomba, todo esto, la verdad es que los resultados son muy buenos y veremos muchas más avances en este sentido. Sí, la tecnología, por suerte, ¿no? Abre nuevas posibilidades. Vamos a ir ya al último bloque, al de seguimiento. Marcos pregunta, así como es conveniente tomarte la tensión cada cierto tiempo para hacer un control, ¿es necesario para hacerlo para evitar la diabetes? Yo creo que sería un poquito... Sí, lo que hemos comentado, lo que comentaba Toni, de hacer un poco las analíticas en función de tus antecedentes y la edad que tengas. Bueno, y poco más. Sí. Susana dice, quería saber si los relojes de pulsera, dice tipo smartwatch, que miden el azúcar en sangre, son realmente fiables y pueden sustituir el pinchazo en los dedos. Claro, estos relojes todavía no los tenemos comercializados, es decir, no lo tenemos comercializado a nivel de que tengamos usuarios que lo estén utilizando. Sí que hay diversas marcas y prototipos que trabajan en ello, ¿no? Claro, hay que ver un poco qué nivel de fiabilidad, lo digo porque ya lo que sí sabemos y tenemos mucha experiencia es con los sensores que van cogiendo esta glucosa de debajo de la piel. Ya sabemos que hay una diferencia, porque al final no estás midiendo lo mismo, es decir, es como si miras la temperatura y me la pongo axilar o me la pongo rectal. Yo estoy mirando la temperatura, pero en sitios diferentes, ¿no? A nivel del sensor y la glicemia de dedo de toda la vida o la pinchada capilar, al final estoy midiendo azúcar, pero lo mido en sangre o lo mido debajo de la piel, por lo que aquí ya sabemos que hay esta diferencia, hay un decalaje entre los valores, si sube muy rápido el sensor siempre va un poquito de retraso. Al final, con algo que lleves a la muñeca, bueno, pues dependerá seguramente de muchas cosas, de si lo llevo muy fuerte o no, de cómo capta esos LEDs o esos sensores, pero es decir, todavía no lo tenemos a nivel comercializado y que hayamos podido, ¿no?, probarlo en diferentes usuarios. Hay prototipos que esto sí que están trabajando en ello y seguramente es algo que llegará y faltará ver. Sí, no creo que nivel todo evoluciona muy rápido. Qué nivel de, pues esto, ¿no?, de fiabilidad nos da versus la glicemia capilar, como lo tenemos ahora muy estudiado de sensores y glicemias capilares. Marta dice, ¿las bombas de insulina o los medidores de glucosa implantados sirven para todo tipo de diabetes o solo se los pueden poner, a todas las personas?
De esto hablaríamos más de diabetes tipo 1, es decir, de lo que hemos comentado, ¿no? De aquellas personas que sí o sí tienen que inyectarse insulina, o bien con bolis y plumas, o bien con bomba de insulina. Entonces, aquí tenemos un hándicap también de quién paga estos sistemas, ¿no? Obviamente el iPhone 15 es más caro que el iPhone 14 y mucho más caro que el iPhone 10. Por lo que hay que ver un poco dentro de nuestro sistema de salud pública a quién se lo vamos a pagar. Se lo pagamos a todos, tenemos capacidad para podérselo pagar a todos, y en otros países con otros accesos a sanidad o seguros o demás, pues tendrán otro hándicap también importante. Dentro de esto, al final, yo creo que es una terapia que mejora tanto a nivel del control, a nivel de calidad de vida de nuestras personas con diabetes tipo 1, y bueno, hay que ver un poco también, es decir, la persona lo tiene que querer llevar, es decir, al final implica unos ciertos cuidados que tienes que hacer, porque lleva una cánula, hay que cambiarla, tengo que llevar una bomba que la tengo que llevar, ¿no? Como llevamos la petaca del micro, pues eso lo tengo que llevar siempre, ¿no? Claro. Y hay muchas personas que el sentirse atado a tener que llevar un dispositivo externo, aparte de que ya llevo un sensor, esto les crea un poco de barrera. Más como una decisión, no depende, es más personal, sí. Me refiero. ¿No? Y luego tienen que ser capaces de poderla utilizar. Claro. Es decir, entrar en que tengan, ¿no?, las capacidades visuales, motoras, ¿no?, o de la persona o de un cuidador que tenga 24/7 para poder llevar esa terapia de forma correcta y segura. Claro. Entonces, indicaciones, nosotros priorizamos pues esto, ¿no?, personas con hipoglicemia grave, las chicas que quieren quedarse embarazadas y tienen una diabetes tipo 1 y no consiguen un objetivo de control, las personas con mal control. Pero digo, esto es muy diferente en diferentes escenarios y diferentes países, porque al final hay un tema económico detrás también de quién paga esta tecnología. Claro. Dan pregunta, ¿por qué a veces te miden la glucosa con una pinza que te ponen en el dedo y otras veces te tienen que pinchar el dedo? Vale. Yo esto de la pinza del dedo, yo entiendo que es la pulsioximetría y es más, ¿no? Con el COVID hemos aprendido muchas cosas y una de ellas es el poder mirarte la saturación de oxígeno, es decir, qué nivel de oxígeno tienes. Esto sí que se hace con pinza en el dedo. Vale, el saturado. Vale. Pero hasta donde sé, mirar con pinza en el dedo el nivel de... Había algún prototipo que querían mirarlo por la misma tecnología, digamos, parecía que lo que se mira los que van de relojes. Sí, pero hasta donde yo sé, por ahí no van los tiros. No. Bueno. No, lo más común es que, tanto en farmacias, también farmacias, o bien en los ambulatorios o centros de salud, si tienen que mirarte la glicemia, te la miran con una punción en capilar, en el dedo. Vaya. Y la última pregunta es de Carmen, dice, con los nuevos, volvemos a los relojes inteligentes, ¿es posible que se envíen los datos a los médicos sobre los niveles de glucosa y ya se atiende rápidamente a la persona que esté en peligro? Claro, lo que sí tenemos ya, es decir, los medidores de azúcar que sean reloj inteligente, esto es versión prototipo, pero no lo tenemos todavía comercializado o extendido. Lo que sí tenemos ya es que estos sensores que comentábamos, que van ¿no?, que van recogiendo el azúcar 24 horas que yo tengo debajo de la piel, tienen un receptor. Normalmente son en la aplicación del móvil, yo veo los datos del sensor en la aplicación del móvil, o bien si tengo algún reloj inteligente que tiene esa compatibilidad con esa marca de sensor, también puedo ver continuamente mis valores de azúcar, ¿no?, en el reloj, en el móvil o en algún receptor, tipo como si fuera un glucómetro. Esta información, y esto ya existe a día de hoy, normalmente cuando una persona se registra en una aplicación, crea una nube y esa nube la podemos vincular con nuestra versión profesional, por así decirlo. Entonces compartimos datos y se van colgando continuamente esos datos en ese aplicativo. Por lo que esto se podría hacer. Al final lo que necesitas es una persona que esté detrás. Es decir, claro. Si la pregunta es, ostras, si yo llevo mi sensor vinculado a un reloj y hago una bajada de azúcar, ¿no?, y esto sale y esto está en una nube compartida que mi profesional lo puede linkarse y lo puede ver, obviamente tendrá esa información. Para eso tienes que tener seguramente un sistema de alarma o alguna estratificación, algún programa que te cribe de todos tus pacientes,
ver, ¿no? De todas tus personas que tienes tratadas con sensor, cuáles de ellos están saliéndose de rango y tener una persona que esté 24 horas, ¿no? Tener a alguien de guardia para que si pasa esto te llame, ¿no? Como por ejemplo la teleasistencia, ¿no? Que se cae, ¿no? Es decir, que vea decir, oye, que estoy viendo, ¿no? Necesitas un poco recursos de algún programa que te haga este sistema de alertas y una persona que esté detrás valorando qué está pasando y pueda ponerse en contacto con la persona. Pero no estamos lejos, quiero decir, esto al final... Sí, creo que todo llegará, ¿no? Es que... Sí, de hecho, por ahí van los tiros, ¿no? La información nos permite priorizar a los pacientes, es decir, quizá ahora esto de que te tengo que visitar cada 6 meses o cada 3 o cada lo que establecemos porque toca, quizá no sea tanto así, quizá hay que priorizar a aquellos que, como tenemos toda su información, oye, pues lleva 2 meses, antes estaba bien y ahora de repente está muy mal del azúcar, ¿qué hacemos? Porque pues a que habrá que priorizarlo, ¿no? Y esto nos permitirá, digamos, hacer, como ha dicho muy bien Montse, con herramientas que nos permitan seleccionar a quién sí y a quién no, seleccionar a qué pacientes tengo que ver antes y a quién pueden esperar, a quién, entonces no visitar por visitar porque toca, sino visitar con más calidad. Claro, realmente quien lo necesita, ¿no? Sí. Solicitar antes. Sí. Realmente ir hacia una medicina de precisión, ¿no? Es decir, la persona que va bien ¿no? Y durante el decurso del año va bien, se hace su analítica, sus controles y va todo bien porque los tenemos monitorizados y sabemos que, ¿no? Que pasa mayoritariamente un tiempo dentro de lo que es el azúcar correcto, pues quizás lo podemos ver una vez al año, ¿no? Pero la persona que a lo mejor ha tenido alguna complicación, una hospitalización, alguna enfermedad que se le ha juntado aparte de la diabetes, cualquier cosa que nos salga alguna alerta, pues quizás esta persona necesita hacer un seguimiento un poquito más en corto hasta que pase este proceso agudo, ¿no? Y eso te permite no tratar a todo el mundo igual y decir, nos vemos cada 6 meses a todos, ¿no? Y el que necesita verte más, por lo que sea, en ese momento puntual, que tenga acceso, y la persona que va bien, pues que lo puedas dejar un poco más seguimiento a largo plazo. Pues muchas gracias. Para terminar, ¿con qué mensaje os gustaría que se quedaran nuestros espectadores? Venga, Tony. No, yo lo que me gustaría que quedasen es que es verdad que cada vez tenemos más tecnología, fármacos mejores para la diabetes, que no solo bajan azúcar, que tienen pérdida de peso, beneficios cardiovasculares, renales, pero que está en nuestra mano el no desarrollar, sobre todo diabetes tipo 2, que no nos perdamos ahora diciendo que como tenemos fármacos que nos van bien para el peso, para no sé qué, que nos protegen el corazón, vamos a portarnos mal. A dejarnos llevar. ¿no? Con lo cual, sí, tenemos todo este arsenal terapéutico, pero de calle lo que va a mejorar la salud de nuestra población sin duda son los estilos de vida, con lo cual promocionarlos y que hagamos y nos portemos bien en general es mucho más beneficioso que cualquier fármaco que después podamos poner cuando ya el paciente tiene un azúcar por las nubes, con lo cual animo a que, a pesar de los avances, no olvidemos que está en nuestras manos mejorar nuestra salud, con lo cual este es el mensaje creo más importante. Montse. Sí, yo coincido con Tony, creo que al final a veces partimos de la diabetes mala y la menos mala y al final la diabetes es una enfermedad bueno, como otra cualquiera, ¿no? Al final el tratamiento no es la gravedad de esa enfermedad y es importante, ¿no? Remarcar los hábitos saludables para todo el mundo, no solo para las personas que ya tienen una diabetes o tipo 2 o tipo 1. Es decir, que al final lo que hablábamos de los cereales, ¿no? La alimentación saludable, verdura, legumbre, fruta, tener un estilo de vida activo, actividad física y controlar ciertos aspectos, ¿no? Como puede ser el peso y otros factores que a lo mejor pueda tener y pueda desarrollar. Esto es clave para todo el mundo. Especialmente si ya me han visto que tengo a lo mejor la diabetes un poquito, ¿no? La diabetes, que tengo el azúcar un poquito alto en ayunas, ¿no? Pues aquí con más razón. Si sé que he tenido una diabetes gestacional, ostras, pues tengo que pensar que quizás tengo más riesgo que otra persona que no la haya tenido. Si en mi familia hay mucha carga de personas con diabetes, ¿no? Si tenemos una constitución, ¿no? Las personas cada una y familias, ¿no? Que tengo una constitución más bien grande, que tengo familia. Y vigilar mucho en lo que está en nuestra mano, que al final es esto, ¿no? Porque al final la diabetes tipo 1 tienes la mala suerte que es una enfermedad autoinmune y aquí de momento poco podemos hacer. Y sí que es verdad que tenemos ahora y veremos mucho avance a nivel tecnológico que va a facilitar mucho más el control de la diabetes y sobre todo la calidad de vida. Es decir, vamos a mejorar muchísimo la calidad de vida y esto es algo muy, muy importante y a poner en valor.
Pues muchas gracias a los dos por acompañarnos esta tarde y concienciarnos sobre esta enfermedad y los avances que hay para el manejo de la diabetes. Muchas gracias a los dos. Gracias a ti. Y a nuestros espectadores, gracias por acompañarnos esta tarde y también agradeceros vuestra participación por habernos hecho llegar las preguntas. Emplazaros al próximo encuentro digital de Portal Clinic y la Fundación BVA y mientras tanto, cuidaros y mucha salud. Para más información, podéis consultar la web clinicbarcelona.org/Portal Clinic. Portal Clinic es un proyecto elaborado junto con la Fundación BBVA.